Un cordial saludo, apreciados hermanos, amigos. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más para compartir la escuela sabática. Bienvenidos a todos y vamos a comenzar con una oración. Querido buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por un nuevo sábado más que nos regalas para poder repasar el estudio de tu palabra. Pedimos tu presencia, tu dirección y compañía, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar ahora acerca del TMI como cada sábado. Hemos dicho el sábado pasado que tenemos una fecha muy especial por delante, que es Semana Santa. Muy bien, y en Semana Santa tenemos mucho trabajo para hacer y también tenemos una oportunidad de involucrarnos en la misión. Les habíamos mostrado materiales y se los volvemos a mostrar por si alguno tampoco lo ha visto. Para adultos, ¿qué tenemos? Tenemos una guía con temas para compartir con amigos en nuestra casa, en un grupo pequeño, con la clase de escuela sabática. Tenemos también otro material para jovencitos, para adolescentes, así que vale la pena aprovecharlos, invitar y participar de estas reuniones de Semana Santa. Sí, y tenemos para niños este manual para las maestras, ¿sí? O personas que dirijan grupos de niños, y también tenemos cuadernillos para los niños. Tenemos para los más chiquitos, los no alfabetizados, este cuadernillo, que es más simple para los que no saben leer, y para los alfabetizados, para los niños que ya escriben, este otro cuadernillo. Son diferentes las actividades, misma etapa, distintas actividades. Así que muchos materiales tenemos. Y tenemos una invitación especial para que puedan ver en un video. Que nos anima a poder trabajar, así que vamos a mirarlo. Luego de haber atravesado el último año, sabemos que el tiempo está cerca. Llegó el momento de llevar el Evangelio de Salvación a más lugares, a más personas, a más corazones que necesitan conocer a Dios. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de decir, yo voy, yo voy, yo voy. A partir del día 27 de marzo hasta el 3 de abril, participaremos del programa de Semana Santa Restaurados en Cristo. Será una gran oportunidad para invitar a nuestras familias, amigos y conocidos que deseen conocer a Cristo. El desafío es preparar centros de predicación en casas de familia, grupos, salones, templos, en cada lugar donde se permitan hacer reuniones. También pueden realizarse centros virtuales, donde pueden compartirse videos, audios, redes, transmisiones en grupos vía Zoom, WhatsApp, Facebook, entre otros. Tenemos para compartir material audiovisual especialmente preparado para cada centro. Imágenes, temarios, videos de promoción, videos de alabanzas y los temas para cada día. Animamos a cada clase de escuela sabática, a cada grupo pequeño, a cada iglesia, a involucrarse en Semana Santa para que juntos llevemos más almas a los pies de Cristo. Jesús viene pronto. Jesús quiere restaurarnos. Jesús quiere salvarnos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de decir, yo voy. Los invitamos a continuación a buscar sus guías de estudio de la Biblia, por supuesto la Biblia, para compartir el repaso de la lección de Escuela Sabática número 12, cuyo título es El deseado de todas las gentes. También tenemos un versículo clave en esta lección. Sí, que se encuentra en Isaías capítulo 60, versículo 3, que nos dice: y andarán las naciones a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La lección se centra especialmente en el libro de Isaías, el capítulo 59, el capítulo 60 y el capítulo 61. Por allí se mencionan otros versículos también, pero estos 3 capítulos son los que vamos a tratar de ver brevemente, porque no tenemos demasiado tiempo, pero hay algunas cosas muy interesantes para considerar. Y el primer capítulo es el 59. ¿Qué es lo que presenta Isaías 59? En el versículo 1 dice: la mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír. Esto está relacionado con la pregunta que traía el pueblo, ¿no?, que habíamos leído en capítulo anterior, en el capítulo 58, versículo 3, que ellos decían: ¿por qué nosotros ayunamos y no nos escuchas, ¿no? Te pedimos, te clamamos y no nos atiendes? Pero acá la respuesta es que el Señor está presente. Está para salvar, pero Sí. indudablemente hay un problema, y el problema no es de Dios. No. Ahí El está. problema es nuestro, el problema es del ser humano. Ujú. Y en este capítulo 59 de Isaías, sobre todo, se habla acerca de los efectos del pecado, que son terribles. Sí. Son terribles en la vida del ser humano y, por supuesto, en la humanidad toda. Pero claro, frente a esto, uno podría preguntarse ¿por qué? ¿Por qué ese efecto del pecado sobre nuestras vidas y sus acciones? Sin duda, el pecado destruye la relación con Dios. Y al destruirse esa relación con Dios, el hombre se aleja de Dios. Claro. A veces decimos, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, Dios se alejó. Pero ¿es Dios quien se aleja? No. Está eso en el versículo siguiente, bien clarito. Podemos leer que dice: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Hay un punto clave aquí. No es Dios el que se aleja, no es Dios el que nos abandona, sino la maldad hace que nos alejemos. Y ejemplo clarísimo de esto es lo que hicieron Adán y Eva después que pecaron allí en Ellos, Génesis capítulo 3. lo primero que hicieron cuando Dios fue a su encuentro, porque eso es lo que Dios siempre hace, va a nuestro encuentro. Cuando Él fue, ellos lo primero que hicieron fue ocultarse, ¿no? Se escondieron de la presencia de Dios. Sí, es lo que dice Génesis 3:8. Ahí está clarito. El hombre se aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y dejamos la pregunta. Ustedes pueden compartir desde ya. Gracias por su presencia, por participar, por saludarnos. Y dejamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es pecado? Así que si te animás a hacer alguna definición, igual aquí vamos a hacer una definición, pero entre todos podemos hacer una definición mucho más amplia. ¿Qué es pecado? En la Biblia encontramos palabras que podrían ponerse como sinónimo de pecado. Una de esas palabras, que aparece inclusive en el libro de Isaías, capítulo 53, es la palabra rebelión. Pecado es rebeldía, rebelarse contra Dios y sobre todo con los principios de Dios. Pecado también se puede considerar como una enfermedad que nos aleja de Dios y que nos causa daño. Para ser más preciso en los términos bíblicos y teológicos, uno podría ir al texto griego para ver qué palabra se usa para referirse al pecado, y la palabra que se usa es hamartía. ¿Y qué significa hamartía? ¿Quién usó esta palabra? Bueno, los griegos la usaban.
Aristóteles, por ejemplo, usó esta palabra y es interesante cómo la usaba él, ¿no? Porque Aristóteles, cuando se refería a esta palabra, hacía referencia a un héroe, a una persona destacada, pero que cometía un error grave, un error fatal. De ahí que la palabra jamartía también puede traducirse como errar al blanco. Errar al blanco. Y cuando Aristóteles habla acerca de ese héroe que comete un error, no dice que lo comete voluntariamente, sino que sencillamente lo comete porque no puede escapar de eso, no puede hacer lo correcto, aunque quiere hacer lo correcto, pero no puede. Es decir, que el pecado entonces como que nos atrapa, ¿no? Claro. Nos atrapa, nos quita la voluntad de poder hacer lo correcto, de poder hacer la voluntad de Dios. Sí, ejemplo de esto que estás diciendo es lo que dice el apóstol Pablo y está en consonancia en la manera en que Aristóteles usa este término. Porque el apóstol Pablo dice, el bien que yo quiero, eso no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, la voluntad de Pablo era hacer el bien, pero había, él decía, como una fuerza interior que lo llevaba a hacer el mal. Y eso es el pecado, es la fuerza del pecado. El pecado entonces nos impulsa. Ahora, ¿cómo podemos hacer para alejarnos del pecado? Y tenemos que ir a la fuente de la pureza, del bien, que es Dios. En la medida que nos ligamos con Dios, ahí vamos a poder resistir la tentación al pecado. Y esto nos deja también una cosa muy en clara, y es que todos hemos pecado. ¿Sí? No hay una persona que diga, no, yo soy bueno. Es más, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, entre los versículos 8 al 10, él dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, dice que Dios es un mentiroso, ¿no? Porque todos hemos cometido pecados, todos somos pecadores y todos necesitamos de la salvación. Y si te parece, vamos a ver algunas de las cosas que destaca aquí Isaías en el capítulo 59 de los efectos del pecado en la vida. El capítulo 59, por ejemplo, el versículo 5. Nos dice, incuban huevos de áspid. ¡Wow! Incuban huevos de áspid. Qué figura esta, ¿no? Sí. La situación de maldad nos lleva casi, en otras palabras, a decir que somos víboras, ¿no? Incuban huevos de áspid. Y tejen telas de araña. En el sentido que en la tela la araña atrapa, claro, ¿no? A su víctima. Sí. Y es como tender trampas, podríamos decir. Sí. El que come sus huevos se muere, y si los aplastan salen víboras. ¡Wow! Qué imagen tan fuerte para referirse a la maldad, a todo lo que genera el pecado. Claro. Y hay otras expresiones, el versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. Cuando miramos los noticiosos, estamos atentos a las cosas que pasan en la sociedad, esto es moneda corriente, la maldad. Aquí esta expresión, corren al mal, pensamientos de iniquidad, de destrucción, de quebrantamiento. El versículo 8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, ninguno que ande por ellas conoce la paz. El pecado no trae paz, sino que trae guerra, trae violencia, trae injusticia. ¿Cuántas veces escuchamos manifestaciones, gente que clama por justicia? Sí. Pero en este mundo
siempre va a ser así, porque el pecado lleva a la injusticia. Es solo Dios el que trae la justicia perdurable. Como seres humanos puede haber alguna situación y está bien que se busque la justicia y que se clame por la justicia. Tenemos que buscar eso como seres humanos. Tenemos que pretender que haya justicia. Pero lamentablemente, frente a la realidad de las cosas, nos damos cuenta de que el pecado nos lleva a la injusticia. Entonces, la solución verdadera y confiable y duradera para alcanzar la justicia es acercarse a Dios. Claro. Sí, porque el pecado principalmente es un rechazo de Dios, ¿no? Claro. Qué terrible que es eso, decir que rechazamos. A veces pensamos que no lo estamos haciendo, pero en realidad eso es lo que hacemos al no querer dejar algunas cosas que nos apartan de Dios, ¿no? Y Dios tiene propuestas para nosotros. Por supuesto. Tiene buenas propuestas, esperanzadoras. Así que, aunque a veces nos parezca difícil dejar esos pecados, sabemos que los resultados no van a ser malos, no van a ser como nos trae la Biblia acerca de la justicia, que vamos a ver después, sino que son buenos y hay que aprovecharlos. Por supuesto. Y aquí hago mención a dos pasajes más de lo que conlleva el pecado. Isaías 59, versículos 9 y 10. Aquí habla palpamos la pared como ciegos. O sea, el pecado nos enceguece y nos pone en una situación de oscuridad. Y en el versículo 13 también señala otra cosa, que es el prevaricar y mentir, inclusive contra Dios y por supuesto contra los seres humanos, la falsedad, de la cual tantas veces hablamos y decimos, mirá, esas personas son falsas, pero en realidad todos los seres humanos tenemos algo de esto y tenemos que superarlo con la ayuda de nuestro Dios, ¿no? Sí, no tenemos otra salida. ¿Y cómo podemos hacer para liberarnos de esta esclavitud del pecado? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué les parece, amigos, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de este yugo del pecado y las consecuencias del pecado? Que nosotros, por nosotros mismos, no podemos, ¿no? No podemos. Tenemos que ir a quien ya hizo provisión para eso. Tenemos que ir a Jesús. Él ya entregó su vida por nosotros y nos está mostrando el camino, ¿no? También Él nos ofrece su perdón, ¿no? Porque es eso, nosotros por nuestros actos no nos podemos purificar. Claro. ¿No? Solamente yendo a Jesús y buscando su perdón es la manera que lo podemos hacer. Isaías 59 no solo presenta lo calamitoso del pecado, sino que presenta la salida, como estás diciendo. Y en el versículo 20, Isaías 59, 20, 21, el versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad, en Jacob dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios está dispuesto a obrar. El Señor ya obró la redención para nosotros. Y qué esperanza maravillosa que deja aquí este final del capítulo 59. El Redentor está. Ahora en nosotros queda el aceptar esa redención o no aceptarla. Claro. Y ahí tenemos que ejercer nuestra fe. Sí. ¿No? Porque por medio de la fe también somos justificados, que siempre lo decimos, y por esa fe en que Jesús ya hizo esta justificación, la tenemos que tomar gratuitamente de su mano y no buscar
por nuestros propios medios, ¿no? Ser justificados. Claro. Es necesario desarrollar la fe. La ley cumple una función, nos muestra el pecado, pero no nos salva y tampoco nosotros podemos guardarla por nuestros propios méritos. Ahora, hablando acerca de la importancia de la fe, y esto también pueden escribirnos, pueden compartir allí su idea en el chat. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Si tuvieses que definir fe, Vivi, ¿qué dirías? ¿Qué es fe? Hay seguramente muchas cosas que podemos decir, pero ¿qué es fe? Y en general es confiar en algo que no puedo ver, ¿no? En algo que no puedo ver sería la definición más general, ¿no? Después, bueno, nosotros decimos que confiamos en el Señor, que no lo vemos, pero es algo intangible. Esta palabra viene de un término griego que es pistis. Pistis. ¿Y qué significa pistis? ¿Cuál sería la traducción más precisa de pistis? Y es lo que vos decís, confiar. Pistis, sobre todo confiar. Y creer confiadamente en algo, estar persuadido firmemente de una verdad, tener la certeza de una verdad. En este caso, nosotros tenemos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus escritos. Es una confianza, ¿no? Sobre todo confianza. Y aunque a Dios no lo vemos, pero esta confianza no es ciega. No es decir, bueno, a ver, confío ahí y me tiro al pozo, no, sino que es seguridad, una confianza de que lo que está dicho va a suceder, ¿no? Eso, sobre todo, confianza, confiar en quién, en Dios y en su plan de salvación. Un ejemplo de esto podría ser lo que acontece cuando nosotros tenemos que hacer una reparación en nuestro hogar y llamamos a un electricista. Y si no sabemos del tema, entonces le decimos al electricista, mira, acá tengo que reparar este artefacto que no está funcionando, o esta luz que, bueno, no, por más que le cambié la lámpara, no se enciende, no sé cuál es el problema. Y entonces el electricista viene y cuando nosotros lo contratamos, tenemos confianza en él, por eso lo llamamos. Y no puede que no sepamos exactamente, o si tenemos que hacer reparar un electrónico, o si llevamos nuestro ordenador, nuestra computadora a alguien porque tiene un problema, bueno, te dejo acá, ¿y qué va a hacer? Y no sé, pero confiamos en esa persona y le dejamos la máquina para que la reparen. Claro, confiamos en su capacidad, sabemos que es un especialista en el tema y que suponemos que lo va a solucionar. Claro, ¿no? Y eso es fe, eso sería pistis, ¿no? Esa es la confianza que nosotros tenemos cuando como cristianos buscamos a Dios, buscamos su palabra. Confiar en Dios es tener fe, es confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Esa confianza es la que tenemos que desarrollar. Cuando hablamos de que hay que desarrollar la fe, es desarrollar nuestra confianza en Dios y en su salvación. Amén. Ahora, otro asunto que podemos considerar aquí es, bien, yo confío ciegamente en Dios. ¿Qué implica confiar en Dios? Porque mencionaste hace un rato que las obras no nos salvan. Entonces, bueno, confío en Dios, listo, ya está, no importa lo que hago. No, tampoco. No. No, porque mi vida tiene que también mostrar en cierta forma que el Señor obra en ella, ¿no? Que el Señor me transforma, que el Señor me perdona, pero me cambia también a la vez, ¿no? Claro. Entonces mis actos tienen que demostrar de cierta forma de que soy otra persona, de que no soy la misma, cargada de
de un mal carácter o de malos hábitos, sino una persona que el Señor me va cambiando día a día, ¿no? Y esas obras que yo hago, las hago por mi corazón que ha sido transformado. Y entonces podríamos decir que las obras no salvan, pero dan evidencia de nuestra fe, Claro. de nuestra confianza en Dios. Por otro lado, si yo confío plenamente en Dios, voy a seguir sus indicaciones. Porque si no sigo las indicaciones, los mandamientos de Dios, los consejos que están en su palabra, no estoy confiando en Él. Creo que lo podríamos ejemplificar con distintas cosas a eso. Si yo busco a una persona para que me enseñe a manejar un equipo, por ejemplo, y no lo escucho, le digo, sí, ponete acá, sentate acá al lado, bueno, ahora voy a comenzar a manejar este equipo, estás acá, pero si fueses esa persona, no te escucho, no presto atención a las indicaciones, ¿qué confianza estoy teniendo? De la misma manera, cuando confío plenamente en el Señor, voy a estar atento, mi oído va a estar atento para escuchar sus consejos y ponerlos en práctica. Pero no para ganarme la salvación, sino porque confío en Él. Claro, y también esto va de la mano con el amor, ¿no? Porque una persona que ama a otra va a confiar en esa persona y también la va a escuchar, como decías, va a hacer lo que la persona le pida, Claro. ¿no? Porque uno ama a la persona y quiere que la otra persona esté bien, esté contenta. Y en este caso, como hijos, ¿no? Como hijos de Dios, nosotros respondemos a ese amor de Dios de esa manera, porque seríamos muy ingratos si nosotros hacemos lo que decías al principio. Bueno, claro, Dios me salva, hago lo que quiero, total, ya está ganada la salvación. No, nosotros le respondemos de distintas formas, pero de estas formas amorosas, obedientes, ¿no? Y ahí vamos al capítulo 60. Y está relacionado con esto que estás planteando, porque el gran mensaje aquí, el título de la lección, el deseo de todas las gentes, es que tenemos un Redentor, hay un Salvador. Aunque el pecado nos hunde, tenemos esperanza de salvación porque está el Redentor, el Señor Jesús, y podemos recibir la salvación. Ahora, habiendo recibido ese mensaje, ¿cuál es nuestro rol? Y es lo que plantea aquí Isaías 60, versículo 1 y 2. Que dicen, levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Levántate, resplandece. Ese es el llamado. ¿Quién tiene que levantarse y resplandecer? Nosotros. Como pueblo, claro, como creyentes. ¿Para qué? Para compartir el mensaje de salvación. Por eso hablamos siempre de todo miembro involucrado. Claro. Porque si hemos recibido una salvación tan grande, un mensaje maravilloso de nuestro Señor, ¿cómo podemos guardarlo para nosotros solos? Tenemos que compartirlo. Claro. Además, lo bueno que dice acá, en el versículo 1, dice que la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es decir, eso de resplandecer, porque veníamos hablando de cómo estaba el pueblo, hundido en el pecado, ¿no? Y que también va para nosotros, pero ahora Dios te llama a resplandecer. ¿Pero resplandecer qué si no tenemos luz? Si estábamos en la oscuridad, nos decía antes. A resplandecer esa gloria de Dios. O sea, Dios nos da la luz. Claro. Dios nos da ese resplandor. Dios nos da la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que tenemos que llevar a aquellos que no lo conocen. Amén. Que así sea. Que fue el mandato, la indicación que el Señor le dio a su pueblo desde el principio.
Claro. Tenemos el ejemplo de Abraham, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Si tal vez podemos leerlo a esos versículos. Dios llamó a Abraham para hacer una gran nación, pero la promesa que le dio a Abraham no era exclusiva para él ni para sus descendientes. No. Génesis Capítulo 12, versículos 2 y 3. nos dice, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación, pero no era eso No era el exclusivo. objetivo, ¿No? sino que el objetivo era que todas las naciones fuesen benditas. Y la nación de Abraham tenía que ser el vínculo para que esas naciones pudiesen ser también benditas. Todas las familias de la tierra, Claro. notable. Es lo que nos pasa ahora a nosotros como adventistas, ¿no? Tenemos una iglesia, una congregación, un grupo pequeño, nos reunimos, estudiamos la palabra, conocemos, pero tenemos que salir a bendecir a otros, ¿no? A otras familias, porque esto tiene que reproducirse, tiene que llegar a todos, ¿no? Y esa bendición va a ser para todas las familias de la tierra. Amén. Por eso te estás involucrando en la misión, estás haciendo brillar la luz, levántate y resplandece. También podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo estás resplandeciendo en donde estás, ¿no? En tu lugar? Claro. ¿Cómo haces para resplandecer? Esa respuesta va a ser muy buena. Y también quisiera leer lo que comenta la hermana White, ¿no? Que dice, levántate, resplandece, porque has venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su propia gloria y con la del Padre, y lo acompañarán los santos ángeles. Mientras que todo el mundo estará sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. Percibirán la primera vislumbre de su segunda aparición. Una luz sin sombra brillará de su resplandor, y Cristo el Redentor será admirado por todos los que lo sirvieron. Mientras que los impíos huyen, los que siguieron a Cristo se regocijarán en su presencia. Hermosa declaración y promesa también. La luz del Señor va a brillar en los corazones, en los hogares de aquellos que lo siguen y lo buscan. Isaías capítulo 61 nos deja más todavía esta promesa. Isaías 60 habla de que hay que levantarse, hay que proclamar el mensaje de salvación. Pero Isaías 61, ya en el versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este versículo trae dos partes, digamos, ¿no? Una que se cumplió con Jesús y otra parte que se cumplirá en el futuro, cuando Jesús vuelva. Cuántas cosas aquí interesantes para analizar, pero me detengo por un momento en esta expresión, vendar a los quebrantados de corazón. Jesús vino para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hay en el mundo que sufren y cuántas veces a nosotros mismos nos puede suceder que nos pasan cosas feas y nuestro corazón se quiebra? Hay necesidad más de una salud espiritual interna que de una salud externa, física. Y Jesús vino a vendar. ¿Qué figura más
tierna esta, vendar a los quebrantados de corazón. Y esto nos llega a todos, porque ¿quién no estuvo alguna vez quebrantado? Tal vez ahora hay algunos quebrantados, ¿no? Pero nos llega a todos, porque todos hemos pasado esas penas del alma, del espíritu. Y ahí está el Señor para decirnos, ven, estoy para abrazarte, para fortalecerte y para traer sanidad, sanidad espiritual. Que no queda ahí, porque aquí Isaías va a mencionar algunas cosas interesantes también, ¿no? Por ejemplo, que ese gozo va a ser perpetuo, no por un tiempito nada más, sino que lo va a mantener en el tiempo. Qué interesante, el versículo 7 dice eso, ¿no? Al final del versículo dice, tendrán perpetuo gozo. Y en el versículo 10 es donde se menciona que vamos a recibir vestiduras de salvación, y en el versículo 9 es donde se dice que vamos a ser un linaje bendito de Jehová. Amén. ¿Cuántas promesas entonces, no? Un gozo perpetuo, un linaje bendito y vestiduras de salvación. Vale la pena aceptar a Jesús y entregarse completamente a Él, porque Él está allí, ¿no? Pero como mencionabas, haciendo referencia a Isaías 61:2, hay una partecita del versículo que no nos agrada leer mucho, ¿no? Que es lo que ya dijiste, el día de la venganza. ¿Cómo es este tema? Hablar de un Dios de amor misericordioso y ahora entonces hablar de un Dios de venganza. ¿Un Dios vengativo? ¿Cómo es esto? Es como que no concuerdan, ¿no? Como que fueran dos personas diferentes. Pero en realidad hablar de la venganza sería hablar de la justicia, ¿no? Tal vez se use ese término venganza, pero el más exacto creo que sería justicia. Porque Dios es un Dios justo. Y si uno ama a alguien y ve que está pasando por una situación mala, quiere hacer justicia, ¿o no? Por supuesto. ¿De quién quisiéramos vengarnos más en un hipotético caso, no? Supongamos que vemos a una persona que sufre una injusticia, pero no la conocemos. Vemos a una persona que la conocemos, pero está por allí un tanto distante de nosotros y también sufre una injusticia. Como a veces cuando vemos las noticias, ¿no? Que pasan tantas injusticias y que a uno lo indigna, ¿no? Lo indignan o nos apenan, pero... Ahora, pensemos en una persona a quien amamos profundamente. Y entonces esa persona es víctima de una injusticia horrible. ¿De quién vamos a querer vengarnos más? ¿De aquel que cometió una injusticia con la persona que no conocíamos? ¿De aquel que cometió una injusticia con la persona que conocemos pero está distante? ¿O de aquel que cometió una terrible injusticia con esa persona a quien amamos? ¿De quién vamos a querer vengarnos más pensando humanamente y carnalmente? Claro, ¿no? yo creo que de la persona que amamos, porque es con la que nos relacionamos, por la que conocemos su sufrimiento también. Ahora, Dios nos ama y nosotros somos los amados de Dios. Las injusticias que nosotros padecemos, el Señor no las pasa por alto. Él va a vengar todas esas cosas, esas injusticias que pasaron sus hijos. Claro. Pero no solo eso, sino que con esa venganza, entre comillas la palabra venganza en el sentido de que la entendemos nosotros, pero en el sentido bíblico, aquí la palabra venganza pasa también por destruir completamente el mal. Los profetas hablaron acerca de este día terrible, de este día de venganza. Tenemos el caso de Joel capítulo 2, versículo 31. Que dice, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Las palabras son fuertes, día grande y espantoso. No va a ser un día, como decíamos, sencillo. Pero
Dios trae misericordia para su pueblo, porque en el versículo 21 ahí de Joel dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios va a estar al control. Y esto no es para que nosotros nos angustiemos. Y en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice: mirad, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Señor. También se menciona el gran día y terrible día del Señor. Pero también se menciona que va a haber un mensajero para amonestar. Claro. Y ahí nosotros estamos involucrados. Nosotros somos los que tenemos que llevar ese mensaje para que el mundo sepa que va a venir un día terrible y espantoso. Claro. Y para que acepten a Jesús. Los ¿no? Elías modernos. Claro. Así estamos llegando al final del repaso de nuestra lección y agradecemos por los comentarios, agradecemos por los saludos, deseamos que Dios los bendiga y sobre todo que en sus corazones pueda estar la bendita esperanza de la salvación obrada por Cristo Jesús. Amén. Me gustaría terminar también leyendo con las palabras del libro El deseado de toda la gente, ¿no? En página 204, que dice: Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista de los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. Amén. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Amén. Amén. Creo que también nosotros deberíamos responder, ¿no?, al Señor con alabanzas y también involucrándonos en la misión, en resplandecer y hacer resplandecer esa luz de Dios en este mundo. Por eso, levántate y resplandece. Que Dios nos bendiga al ser luces para este mundo, para las personas que nos rodean. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la gran salvación que el Señor trae para cada uno de nosotros. Y te ruego que nos ayudes para que podamos aceptar plenamente a Jesús como nuestro Salvador, podamos tener plena confianza en su obra redentora. Bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos, que tu presencia nos acompañe en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.